Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan todos ahí? Hola, buenas tardes. Sí, se oye. Buenas tardes, Perfecto. profe. Bueno, vamos a tomar unos minutos mientras van migrando los compañeros del anterior enlace a este. Bueno, que es que esta semana iniciamos con temas con Office en la UNAD que tiene restricción y bloqueos y no sabemos por qué. Entonces nos toca hacer una reunión alterna de último momento para poder grabarles y que a ustedes les quede este espacio para replicar posterior. ¿Listo? Entonces me dan a tener que esperar unos minuticos mientras voy admitiendo a cada uno de sus compañeros a que ingresen. ¿Listo? El día de hoy vamos a trabajar, vamos a profundizar en algunas cosas que hemos visto con la profe Lady y Vanessa a propósito de esa validez de argumentos. Y vamos a hacer como un repaso, un recorderis puntual de lo que hemos ido encontrando. ¿Listo? ¿Todos ven pantalla ahí claramente? Buenas tardes, sí, profe. Perfecto, buenas tardes. Sí, profe, se ve bien. Me Sí, profesora, disculpan se un ve poquito. correctamente la pantalla. Perfecto. Entonces, este CIPAS es nuestro CIPAS número 3, validando argumentos en contextos cotidianos. Es parte de la unidad 1, tarea 1, métodos para validar argumentos. Entonces, vamos a iniciar, pues, ¿qué vamos a encontrar a lo largo de este proceso? Vamos a explorar un poco los fundamentos de la lógica proposicional sobre las propiedades simples y compuestas que éstas pueden presentar y también veremos su importancia en la construcción de argumentos. Hemos notado con la profe Lady que en los foros a algunos les cuesta un poco la transformación del lenguaje simbólico al natural o el natural al simbólico. Entonces, hoy a enfatizarnos un poquito en eso, bueno, para que lo tengan presente. Y podamos, pues, ir ahondando en esa fundamentación para que ustedes hagan sus retroalimentaciones correctamente. Importante, muchachos, voy a ir un momento al foro, en especial los que están conmigo. Igual con la profe Lady es como el mismo tiempo que tenemos. Requiero que estén mirando el foro mucho y que miren los mensajes que les hemos dejado. Aquí el día de ayer les dejé varios mensajitos, uno de ellos, por favor. Revisar, pues que nuestra tarea vale 125 puntos, debemos ingresar al entorno de aprendizaje, buscar la guía, ya estamos en la semana 3, por ende debemos estar ya entre el 3 y 4 más o menos. Debemos haber mandado ya avances de nuestras tareas, algunos han enviado los 4 ejercicios, otros han enviado 2, otros 1, pero entonces requerimos, muchachos, que hagan todos sus aportes en esta semana que hace falta. ¿Por qué? Porque pues ustedes tienen el beneficio de la retroalimentación, ¿sí? De cuando revisamos las tareitas y posteriormente miramos que se da la retroalimentación, se corrige cada uno de los ejercicios. Y voy a ser insistente, la participación en el foro hace parte de los puntajes a la hora de calificar su tarea. Significa que yo debo encontrar acá que usted hizo participación en esos 4 ejercicios, así como la elección, y eso tiene un porcentaje total de 20 puntos. Si tenemos menos, grave, porque no nos va a ayudar. Esto a veces nos puede restar puntos a una muy buena tarea. Porque varios me han preguntado, profe, pero es que, ¿será que sí me revisó o no me revisó? Sí, lo que pasa es que manejo 30 grupos de a 5 personas para un total de 120 personas. Digamos, preciso, publicaron temprano en el último. Entonces, yo voy en orden de los foros. Entonces, a veces no es tan inmediato como uno esperaría que fuera. En eso sí vamos yo voy a pedirles ahí mis sinceras disculpas, pero yo me siento a leer su trabajo, realmente, a revisarlo punto por punto y a darle su retroalimentación
clara y específica, para que ustedes lo tengan muy pendiente. Lady y yo hacemos muy bien ese ejercicio, pero pues nos cuesta tenerlo en 48 horas. Si usted publicó y está, no sé, en el grupo del foro 260 y yo empiezo en el 20, entonces eso se va a demorar un poquitico a veces, ¿listo? Pero lo importante es que sí, mensajes, correo, Teams, yo estoy todo el tiempo, a varios les he resuelto muchas dudas ahí que han tenido, pero pues en el foro a veces voy en ese orden, ¿listo? Y muy detallado para que ninguno me quede sin retroalimentación, entonces a veces me puede demorar un poquito, bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta, no es que no quiera, es que yo hago una retroalimentación punto por punto. Si tiene que la Q, le pongo ahí todos los que ustedes pueden ver en los foros donde he retroalimentado a sus compañeros, que soy muy detallista con ese tema. Entonces, para que ustedes lo tengan siempre como muy pendiente, muy puntual. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Retroalimentaciones hasta cuándo van a ver? Hasta el 11 de marzo. La persona que este día haya publicado sus avances va a recibir su retroalimentación. Ya posterior, no va a tener la misma puntuación, va a ser una puntuación mucho más baja porque pues publica, pero no recibe retroalimentación. Es decir, que después del 11 de subir avances, hasta ese día, y hasta ese día, estas personas recibirán retroalimentación. Ya posteriormente, no. ¿Listo? Para que lo tengan presente porque la actividad cierra el 14 de marzo, si no estoy mal. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que 3 días antes, siempre en todas las tareas, en esta, en la 2 o en la 3, 3 días antes del cierre de tarea o del último día de entrega de tarea, nosotros ya no damos más retroalimentaciones. Usted puede subir su informe, sí, pero sus avances, pero ya no va a recibir la corrección y retroalimentación de sus ejercicios. Bueno, a comparación de compañeros que lo hayan hecho, pues con antelación. ¿He sido clara hasta acá? Sí, profe, Me sí, profe. Listo. Perfecto. Entonces, tanto la profe Lady como yo vamos a tener hasta esa fecha para retroalimentación. Julián, cuéntame. Julián, ¿tenías pregunta? Julián David Guzmán. No, profe, no. Tranquila, qué pena. Tutora Mayra se quedó sin Profe, insistir. no le escucha. ¿Ya me escuchan? ¿Ahora sí? No se escucha. Ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, muchachos, arrancamos con nuestra presentación del día de hoy y quiero, pues, continuar entrando en ese mundo de la lógica proposicional. Importante, muchachos, en los ejercicios, en especial en el ejercicio 2 y 3, les indicamos que en los enunciados de la lógica proposicional manejamos pues una serie de símbolos, ¿no? Que va a haber un argumento, una proposición, donde vamos a encontrar negaciones, conjunciones, que acuerdan que es la I, disyunción, que es la O, bicondicionales, condicionales. ¿Listo? Cuando yo voy a identificar mis conectores, no significa que yo saco P, Q, R y los pongo tal cual como aparecen en el argumento. Digamos, puede decir que P es negada. Entonces, de una vez le pongo que P, si las empresas no influyen en el manejo de los datos de las personas, perderán sus bonificaciones, por ejemplo. Si esa es la proposición, yo le debo quitar el no. Siempre las preposiciones, cuando las estoy identificando y estoy ubicando a P, Q, R o S, o las que considere yo que están en el argumento, pues tienen que ir en su estado natural de manera positiva. Luego ya pongo debajo los conectores. Entonces, ¿qué conectores hay en el argumento? Entonces, yo con otro color había señalado la negación, o sea, el no, sí, entonces, conjunción y, o, disyunción, o doble condicional, sí, entonces, sí, o solo sí, siempre debe estar. Y el entonces siempre va acompañado del sí, ¿listo?
porque algunos ponen sí, pero en el argumento en ninguna parte estaba el sí entonces. Entonces, ojo con eso. Tenemos que tener claro los símbolos. Y también en el lenguaje natural, pues, ¿qué me está indicando? No puedo poner un símbolo de un condicional cuando no está en el argumento. Entonces, para que eso siempre lo tengan presente. Muy importante. Muy importante manejarlo. Tablas de verdad. Recuerden, ¿para qué construimos esta tabla de verdad? Pues para demostrar, siempre uno quiere demostrar en la física, en las ciencias naturales, en las ciencias experimentales, en más, las tablas de datos sirven para demostrar algo. Entonces, ¿qué son? Pues van a mostrar las posibles combinaciones de verdad o falsedad que se pueden dar del argumento. Son posibilidades. ¿Listo? Para su construcción se requiere identificar las proposiciones, calcular las filas y asignar valores. A veces sí, yo sé que el simulador nos ayuda bastante en esa parte, pero también nos ayuda pues a encontrar las probabilidades de esa posible veracidad o falsedad. ¿Qué utilidad tienen? Porque ustedes dicen, profe, pero bueno, yo hago toda esa tarea y bueno, ¿qué utilidad tengo? Pues en tarea de validar las proposiciones compuestas que se dan dentro de un argumento. Y encontrar, pues, la lógica entre esta afirmación. ¿Cuál es esa validez de argumentos o en qué se centra? Bueno, en un argumento es un conjunto de premisas. Ojo, siempre hay que tenerlo eso presente, porque a veces siento que en sus ejercicios cuando pasan del lenguaje simbólico a un lenguaje natural, pues el conjunto no se tiene como si fuera un conjunto de premisas, se tiene en cuenta como un conjunto de frases aisladas. Entonces, ojo con eso. A veces eso cuesta un poquito al principio, pero tenemos que estar siempre muy atentos. ¿Qué significa que hablemos de validez? Pues es la conclusión que se deriva de esa lógica de las premisas, de lo que se esté. A veces ustedes colocan una serie de premisas, pero, digamos, en el ejercicio final 4, donde les da un argumento en símbolo y les dice que coloquen el lenguaje natural, pues a veces se comen todos los conectores y esos conectores lógicos son los que me permiten encontrar la validez. Entonces, en varios les he mencionado que por favor revisen nuevamente junto con la simbología. Hay que tener el símbolo y la construcción de mis frases ahí. No olvidar negar las palabras y colocar en la negación en la frase que corresponda. Eso es muy importante. Métodos y tablas de verdad y leyes de inferencia. Ojo con esto. He notado que en el ejercicio 3 y 4 a veces sí colocamos las leyes y otras veces no. En especial en el 4, en la tabla de demostración, ponen las leyes, pero la justificación no es muy clara. Entonces sí es importante que podamos entrar y revisar allí, pues en qué está. ¿Listo? Bueno, eso es como las observaciones que hemos ido teniendo. ¿Qué son las leyes de inferencia más comunes? Modus ponendo ponens, donde P condicional de Q y conjunción de P, entonces es Q. Esta es una de las formas en las que yo lo puedo tener. Modus tollens, que es P entonces Q, y o conjunción de negación de Q, entonces negado P. Esta es otra de las formas en las que podemos deducirlo también. ¿Listo? Y silogismos, ya sea disyuntivo o hipotético hipotético, también lo vamos a encontrar. Alguna de las formas que podemos encontrarla puede ser P, entonces Q, y Q, entonces R. ¿Listo? Para una conclusión de P, entonces R. ¿Listo? También la podemos encontrar de estas maneras. No se afanen. ¿Por qué voy a poner esto? Porque a veces tienen el ejercicio la simbología, ¿sí? Pero noto que a veces hay una confusión cuando solo nos colocan 3 elementos. O sea, que no aparece nada más que esto. No lo puedes glosar. Y ustedes colocan en todas las premisas como el mismo natural. No, yo también puedo desglosar esto, a menos que esté P, entonces Q y P, que ese fuera mi argumento, pues mis premisas son las que están
allí. ¿Listo? Premisa 1 y premisa 2, no habrían más premisas si fuera solamente la parte interna del paréntesis. Pero cuando ya hay esta parte donde encontramos como más conectores, pues va a implicar mayor relación. Entonces ahí sí yo puedo poner distintos fragmentos de eso. Entonces para que ustedes también lo tengan muy, muy pendientes. Bueno, ¿qué podemos concluir de esta parte? O que ustedes deben ya, digamos, a este punto ir teniendo presente. Uno, aquí pasé por un sondeo general de lo que son esas implicaciones, esas necesidades de entender las premisas. No sé, ¿hay alguna pregunta? ¿O alguien tiene el micrófono abierto? No sé. Mónica, Jimena, ¿tienes preguntas? Mónica, ¿tienes preguntas? ¿No? Bueno. Bueno, importancia. Que las aplicaciones de las proposiciones de la lógica se pueden dar en diferentes áreas. Perdón, que me pase aquí una cosa. Pueden ser cuantificables, ¿sí? No maneja todos o algunos. Puede generar relaciones o no dar relaciones entre objetos o acciones. Y siempre van a estar una complejidad, o sea, una complejidad entre la relación de las premisas. Entonces, importante manejar ese punto. Bueno, ahora, en la cotidianidad, pues, ¿a qué nos referimos con validar un argumento? Importante. Es cuando nosotros nos centramos en la estructura lógica de un proceso de razonamiento. Es como cuando nosotros queremos siempre convencer a alguien de algo, pero no estamos totalmente seguros. Entonces, a veces como que los argumentos o las justificaciones que dan frente a una razón no empatan. En eso, en la complejidad se va dando. ¿Listo? En un segundo, admito una persona y ya. Por eso, para el razonamiento lógico y la toma de decisiones efectivas en nuestra vida cotidiana, pues es necesario entender las diferentes relaciones que podemos generar en distintos argumentos para mostrar su validez y veracidad. No si es verdad o mentira, no estamos ahí dentro de ese ejercicio. ¿Listo? Pero nos permite pues ahondarlo. Todos los días nosotros damos razones, argumentos y también recibimos argumentos frente a algunas temáticas que hagamos, así sea por qué el sofá se movió del lugar A al lugar B. ¿Es eficiente? ¿No es eficiente? ¿Por qué es eficiente? ¿Por qué no? Todo esto nos lleva dentro de una serie de argumentos y proposiciones lógicas que nos van a identificar sobre eso. José Alberto, cuéntame. Buenas tardes, profe. Buenas Pregunto, tardes, cuéntame. por ejemplo, para la parte investigativa, de repente para hacer un descarte de ideas o averiguar sobre un hecho ocurrido, ¿también puedo utilizar una tabla de verdad? Claro que sí, se puede. Todo en el mundo cotidiano yo lo puedo traducir a un lenguaje matemático. Es posible. Y eso es lo bonito de la lógica proposicional. Yo puedo dar explicación matemática en símbolos matemáticos, que es cuando manejamos P, Q, R y S, mostrando esa relación. Yo puedo Claro. generar esa equivalencia, por decirlo de alguna manera. Ahora, profe, qué pena. De repente, si el resultado no me da como tal una tautología, pero me da más verdades que falsedades, entonces ya de ahí puedo empezar a discernir algo, ¿verdad? Sí, claro. Gracias. Cerraste el micrófono de nuevo. Ay, se cerró. Es que admití a alguien y no sé por qué se cierra. Es que está molestando. Bueno, entonces, validez versus verdad. Es lo que nos ponen como dentro de esta proposición de la lógica proposicional. Un ejemplo cotidiano que podemos encontrar, por ejemplo, es gato volador. Todos los gatos vuelan. Garfield es un gato. Por lo tanto, Garfield vuela. Este argumento es válido, pero las premisas son falsas. Por ejemplo. Ustedes no tienen que hacer pues un mega
tabla de verdad y para decir que todos los gatos vuelan. Nosotros por proceso empírico sabemos que no vuelan. Sabemos y reconocemos que Garfield es un personaje, ¿cierto? Y es un gato. Y creo que es la única parte que es verdad. Pero su conclusión, y como ustedes dicen, profe, ¿por qué conclusión? Porque siempre aparece por lo tanto. Yo este semestre he notado que mis estudiantes en sus argumentos casi no ponen por lo tanto o por consiguiente. Cuando uno coloca ese conector, es concluyente. Es lo que se puede deducir de las dos afirmaciones anteriores. Importante, no siempre es un entonces. Ustedes pueden colocar, por lo tanto, en la conclusión del argumento. ¿Mm? Y eso nos evita a veces entonces, no es posible solo deducirlo. Nosotros a veces la veracidad la tomamos desde el empirismo. ¿Listo? Eso también puede pasar. Pero podemos demostrarlo de manera matemática. ¿Listo? Denme un segundo, por favor. ¿Listo? Entonces es importante. Que tengan claridad esto. Bueno, ¿qué otro ejemplo cotidiano podemos hacer? Algunos pájaros vuelan. Piolín es un pájaro. Denme un segundo. Ya estoy emitiendo, sigo emitiendo, gente. Entonces, pájaro volador. Algunos pájaros vuelan. Piolín es un pájaro. Por lo tanto, Piolín vuela. Esto es invalidado. La conclusión puede ser verdadera, pero no se sigue en un proceso lógico. Entonces, analicemos este del pájaro, muchachos. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué su proceso lógico no sería coherente? ¿Quién me dice? Porque lógicamente no sería. David, cuéntame. Diego, perdón. Diego, cuéntame. Pues dice que Piolín es un pájaro y por lo tanto Piolín vuela, pero Piolín es un canario, es un canario pequeño, ¿no? Por lo tanto no puede volar. Exactamente, esa es una parte. Diego Orlando Canayo, cuéntame. Muy buenas noches, tutora, buenas noches, compañero. Dicen que algunos pájaros vuelan, pero casi que la mayoría vuelan. Exacto. Entonces ahí, vean que la importancia, la mayoría vuelan. A veces las personas no lo entran entre la lógica, pero la mayoría vuelan, no algunos. La mayoría vuelan. Cuando algunos, es que significa, en matemáticas se dice que son algunos pocos, prácticamente. José Alberto. Sí, claro, profe, si se ve de la parte empírica, pues podemos decir de que Piolín vuela. Pero entonces ahí está, como dijo el compañero anterior, algunos, porque por el tamaño de Piolín todavía no lo puede hacer. Gracias. Muy bien, esa también es una parte de la lógica. José Alberto, cuéntame. ¿O esa era la pregunta ya? ¿O tienes otra pregunta? No, ya esa era la pregunta, profe. Gracias. Vale, perfecto. Entonces sí, fíjense que hay procesos que hay que entrar a revisar el proceso lógico en nuestra cotidianidad. Pongámoslo hoy en nuestros días, por ejemplo, esas llamadas que siempre le dicen a uno del banco, ¿no? Que tengan cuidado con las llamadas del banco. Uno tiene que estar muy atento porque ellos hacen, lamentablemente, ejercicios de procesos lógicos, de premisas. Y a veces la gente va más desde lo emocional que desde la lógica. Y usted, sí, es mi primo, sí, es mi tía, sí, es mi mamá. No, no, pero usted no es. ¿Por qué? Porque tal cosa, por lo otro. Uno debe estar atento a eso, porque a eso es que juegan, con las premisas y las emociones de las personas. Y nosotros a veces actuamos más de manera emocional que de manera lógica. Y no nos damos cuenta de los contextos, porque eso fíjense que está entre unos contextos, cada argumento que damos, tanto el gato volador como el pájaro volador,
son dentro de la lógica. El primero es un argumento válido, pero pues todas las premisas son falsas, no son porque simplemente no existen. Pero es porque estamos, pues claro, aquí concentrados hablando de la lógica. Pero ¿por qué ocurren llamadas extorsivas actualmente y demás? Pues porque no aplicamos esto en nuestra cotidianidad. A veces no somos conscientes de que esto es parte. Y cuando tenemos parte de esa cotidianidad, de las premisas y los argumentos, créanme que no lo habría. No darían estafas, no habrían engaños en cualquier índole. Entonces es importante. El lenguaje natural en los argumentos. Uno, hay que tener cuidado con ambigüedades. Cuando ustedes postulen sus frases para hacer un argumento con base a una simbología que nos dé, uno, no presentar ambigüedad. Las palabras con múltiples significados pueden generar interpretaciones erróneas. ¿Sí? Palabras que tengan sinónimos. A veces nosotros utilizan cada vez premisas más simples, más sencillas, más concretas dentro de lo específico y no hagan una premisa muy, muy larga. Entonces, desde ahí podemos irnos manejando. También tener en cuenta la vaguedad de las cosas. Términos imprecisos dificultan la determinación de la verdad. O sea, que usted dentro de su proceso lógico, pues lo pueda demostrar. A veces ponen, no sé, a veces yo les escribo en sus foros, revisa, son un argumento válido entre las relaciones, pero no guarda una claridad de veracidad. Digamos, también de eso, yo puedo utilizar cualquier cantidad de premisas, pero lo ideal es que tenga un razonamiento lógico, que sean argumentos que se concadenan de alguna manera. José Alberto, ¿alguna pregunta? Sí, profe, qué pena interrumpirle. Cuéntame. Solo si, para saber si más adelantico usted va a ayudarnos un poco con respecto a las leyes de inferencia lógica sobre los ejercicios 3 y 4. Gracias. Sí, sí, voy a dar una explicación cortica que ahí encontré algunas cosas, pues para resolver dudas en especial que han habido, pero sí voy a ver un espacio donde podamos revisar eso, ¿listo? Gracias, gracias. Con gusto. Bueno, permítame un segundo. La inferencia lógica del lenguaje natural también es tener, bueno, evitar, bueno, en lo posible una carga emotiva. Cuando planteemos frases que para construir un argumento, el lenguaje va a influir en la aceptación, más allá de la validez lógica, ¿sí? A veces puede ser que, no sé, el argumento suene muy crudo, pero pues puede ser triste. A la matemática no le influyen las emociones, recuérdenlo. Importa es el razonamiento, cómo se concadena cada premisa. Y eso haya una conclusión con sentido. Eso nos permite dar un factor más importante. ¿Qué es importante tener en cuenta en el lenguaje simbólico? Claridad y precisión. ¿A qué nos referimos? A manejar los símbolos lógicos como las premisas. Debo colocarlas siempre en minúsculas cuando yo estoy resolviendo un ejercicio. No coloco simbología para identificar cuál es la premisa P, Q, R o S con mayúsculas, ¿no? Porque eso implicaría como el trabajo en conjuntos, ¿sí? Entonces uno tiene que tener cuidado con las simbologías matemáticas. Las premisas en minúsculas siempre se trabajan como letras minúsculas. Por lo general son P y Q, pero pues yo puedo utilizar también cualquiera del alfabeto. Pero pues la ventaja es que es por la forma. Nos permite como dar esa diferencia precisa. La flecha siempre nos va a indicar un condicional. Si hay doble asignación de flechitas, son bicondicional. La disyunción, la conjunción, el y, el o, tenerlo presente. Y ser claros qué nos representa. Que es importante señalar en todos cuáles los procesos
que se están manejando en la construcción lógica. Ahorita les muestro un ejercicio como yo lo hago. Ventajas: eliminar la ambigüedad, permite un análisis formal de la validez, es decir, que no hayan premisas que en un momento se están negando, pero luego terminan siendo ciertas. O sea, eso es importante. Ejemplo: si llueve la calle está mojada, se convierte en P, entonces Q. ¿Sí? Si llueve, la calle está mojada. Entonces, si llueve, la casa está mojada. Eso también nos ayuda a revisar esa lógica allí. Si llueve, la calle está mojada. Si lo ponemos en un condicional, sería si llueve, entonces la calle está mojada. ¿Ven? Ese sería, digamos, un argumento simple. Y solo tenemos dos premisas, P y Q. Eso es importante, pero si ya empiezan a ver más y más frases, pues vamos a empezar a emplear paréntesis y relaciones. Bueno, ejemplos cotidianos de la lógica simbólica. Por ejemplo, en modus tollendo tollens. Si estudio, apruebo. No apruebo, no estudié. Entonces, eso podríamos decir P, entonces Q, y negado Q, entonces negado P. ¿Ven? Puedo jugar eso. También podemos emplear a veces en la clase, no, en los días que le dicen, voy al cine o me quedo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos al cine o nos quedamos? Pero fui al cine al final y no me quedé. Fíjense que nosotros ponemos esta lógica proposicional en el día a día, así sea con invitaciones, con ejercicios, etcétera. Pero pues siempre lo hacemos. Lo que pasa es que no estamos, estoy haciendo hoy la lógica proposicional. No. Son ejemplos de frases cotidianas que lo usamos, pero pues uno no se fija mucho en las respuestas que uno da y se está formando un argumento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que usted sea más consciente del ejercicio lógico de razonamiento que usted hace todos los días y que dentro de esa la lógica simboliza, ayuda pues a formalizar lo que usted hace cotidianamente y que le permite validar de manera más eficiente los argumentos que va a ir obteniendo. ¿Listo? Por ejemplo, existen algunas falacias comunes y se pueden entrar a mirar su validez. Por ejemplo, ad hominem, atacar a la persona, no al argumento, por ejemplo. En los debates es donde más se pone esto en juego. Cuando se habla en debates políticos, intercambio de ideas, los argumentos cobran una gran asertividad. Y es donde uno entra a mirar. También ocurre el ad polum, que es apelar a la popularidad de una idea. Hay ideas que son comunes, ¿cierto? Por ejemplo, Garfield es un gato. Otra idea común que se tiene es, por ejemplo, la ley de la gravedad. Todo lo que todo lo que sube siempre debe caer, ¿cierto? Y a veces se relaciona con la frase, todo lo que sube cae como coco, por ejemplo. Son premisas que utilizamos entre frases y procesos cotidianos, pero que allí están, y está siempre el P, entonces Q. Inclusive le damos a historia, y si estamos discutiendo, pues la cuestión se amplía en los argumentos. Hombre de paja, distorsionar el argumento para atacarlo más fácilmente. Por ejemplo, eso se trabaja mucho cuando se habla en los debates, en los debates de la ONU, uno nota mucho este tipo de ejercicio, donde se distorsiona un argumento que acaban de dar para poder encontrar como la palabra no lógica o el fragmento no lógico para atacarlo por allí con otras nuevas frases. Entonces, eso va a mejorar siempre el razonamiento que se está dando en el día a día. Bueno, ustedes dirán, pero bueno, ¿y profesor qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho con la toma de decisiones que hacemos diariamente. La validez en la toma de decisiones. 1. La publicidad maneja mucho este tipo de validez de argumentos. Por ejemplo, siempre una frase insignia en Coca-Cola, en el Éxito, en cualquiera de las marcas. Y siempre te van a dar una razón de por qué comprar ahí, o por qué tomar Coca-Cola, o por qué tomar 4, o por qué comer en McDonald's, o porque siempre va a haber un argumento válido. Por ende, usted tiene que entrar a evaluar su lógica, ¿cierto?
También se centra en los procesos, como les hablo yo, de la política, donde se toman múltiples decisiones. Hoy en día nosotros somos muy participativos en redes sociales, pero ustedes miran en las redes sociales sus posiciones y a veces los argumentos no dan para lo que se discute. O a veces también la gente actúa por desconocimiento de la información y argumentos que se convierten en falaces. Y ahí entramos a la veracidad de la información o en las fake news, ¿cierto? Que también se entran dentro de esa argumentación de por qué los argumentos no se vuelven sino falacias, son mentiras y pierden su valor de peso ante una idea congruente. Personal, resolver problemas y tomar decisiones informadas. Es importante siempre uno, por ejemplo, cuando usted va, no sé, a tomar un crédito, ¿cierto? En un banco, pues a usted le dan múltiples opciones, ¿no? A veces los bancos les ofrecen las cosas que podemos trabajar, o sea, que quieren usted en productos. Usted evalúa los pros, los contras, pero ellos te hablan de un discurso lleno de argumentos del por qué si tomar un seguro con su cuenta, por qué no. De eso se trata, digamos, las relaciones comerciales, ya sea a nivel económico, financiero. También se trata dentro de las relaciones personales, de convivencia, se trabaja mucho. Esto es muy, muy cotidiano dentro de la veracidad de los procesos que se dan en la convivencia, por ejemplo. ¿No? Inclusive en sus acciones diarias. Ustedes siempre, no sé, en su juventud y en mi juventud queríamos ir a algún lado, pues uno buscaba razones para el permiso correspondiente y que fuera lógico, nada. Ahí sí poníamos todo el razonamiento a su furor. Pues lo mismo se hace, nada más que hoy en día es muy normalizado este ejercicio. Ustedes dirán, pero uy, ¿por qué yo de música o de psicología vemos esta materia de pensamiento lógico? Pues porque es parte del desarrollo de la habilidad, no solamente cerebral, sino de la habilidad para contrarrestar desde mi profesionalismo los argumentos que puedo dar futuramente en un proyecto, en una socialización, en una reflexión, ¿sí? Y pues debo tener ese razonamiento lógico pues más claro que nunca, ¿cierto? Eso es importante. Bueno, ¿qué llegamos a concluir a partir de toda esta profundización? Que el pensamiento crítico nos permite una argumentación sólida y una oralidad mucho más concreta. ¿Por qué? Porque primero nos da nos convierte en una herramienta. ¿Por qué? Porque nos permite encontrar la validez esencial para el pensamiento crítico diario. Ya no voy a mirar 2 veces la reflexión de las noticias solo por verlas. Voy a meter, ya voy a verlo de manera más reflexiva dentro de los discursos. Digamos, las campañas políticas, todo esto se centra mucho en ese tipo de trabajos y en la manipulación de la información significativamente. Eh, Dos, nos brinda una precisión. El lenguaje simbólico da precisión al análisis de un argumento que yo esté dando. Tres, evitan las falacias. La verdad de las premisas son cruciales. Es esencial poner una verdad real que pueda partir de un hecho. La ciencia maneja mucho ese tipo de veracidades. Y eso también nos ayuda a plantear argumentos lógicos. Por eso, nosotros aquí, dentro de la red de curso, como dentro de sus directores de tutores y demás, pues fomentamos el razonamiento lógico y les permite tomar decisiones de manera más acertada y una comunicación más asertiva dentro de sus procesos futuros a nivel profesional. Desde ahí podemos también emplearlo, porque la toma de decisiones va a ser más práctica. Además que esto mismo les va a aparecer a futuro en sus exámenes, por ejemplo, no sé, si quieren presentar al Estado, va a salir, en el ECAES va a tener mucho este manejo y les ayuda a ustedes a saber alias llamado ECAES, a mejorar significativamente. ¿Listo? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud? ¿O todo muy claro? Profe, yo sí tengo una Nicole, pregunta. cuéntame. Buenas tardes, ¿me escuchas? Es que estoy un Sí, te poquito escucho, afónica. Nicole. ¿Me escuchas, Es Nicole? Sí. que, bueno, yo todo claro de lo que acabas de explicar, pero mi
Mi pregunta es sobre los puntos. Es que el cuarto punto no lo entendí muy bien. Y pues la letra que yo escogí tampoco, o sea, yo hago el argumento en lenguaje natural y se me niega 2 veces. Entonces no sé si ahí, o sea, ahí quedé perdida totalmente. Está silenciada, profe. Profe, no se te escucha nada. Ya, vale, denme un momento. Revisamos un poquito como que hay que hacer en cada sesión de preguntas. Entonces, denme un momentico. Abro la otra presentación. Bueno, aquí vamos a tomar algunos ejemplos, si es necesario, digamos, para que podamos abarcar como el ejercicio 4. Denme un segundo, a ver. Ok. Ay, denme un momento que se me va a descargar el equipo. Denme un segundo, lo conecto. Bueno. Entonces, tú me dices que el ejercicio 4, ¿cierto? Queda para lenguaje natural. Esta parte tú la comprendes bien, ¿sí? Sí, Claro. ¿Qué tienes que tener supremamente en cuenta? 1, claridad en las premisas. Por ejemplo, en este argumento que tenemos acá en la expresión simbólica, ¿cuántas premisas tienes? En realidad, 4. no. En realidad, si yo coloco frases, ¿cierto? Tengo P inicial, ¿cierto? Y tengo una P negada al final. ¿Son la misma P o no? Sí, pero una se niega. Listo. O sea que ya tienes la primera frase. Una nomás se va a negar. Listo. La segunda frase, que puede ser Q. Tenemos Q acá y Q acá. Ambas son positivas, por ende es la misma frase. ¿Hay otra negación? Para ella, no. Por ende es la misma frase. Vamos a utilizar la misma frase en Q para el primer fragmento del argumento como para el segundo. Y luego vamos nuevamente a mirar que viene R. R es otra premisa en otro argumento y también lo voy a negar. ¿Listo? Es lo primero que tienes que establecer. ¿Qué frases van a ser para P, Q y R en este caso? ¿Tú hiciste esa primera parte, Nicole? Sí, señora. Listo. Pero tengo. Sí, hasta ahí bien. Entonces, veamos. Hiciste esto. Proposiciones simples. Yo puse lo siguiente. Existe el acceso a la educación pública gratuita. ¿Sí? Q, existe el acceso a recursos tecnológicos educativos. R, la calidad de la educación mejora con el tiempo. ¿Sí? Esas fueron mis Sí. premisas. Tú hiciste lo mismo, ¿sí? Sí, en otras palabras, pero sí. Algo parecido, ¿sí? Yo voy a hacer mi Sí. ejercicio acá. Ahora, yo siempre utilizo mis frases de colores. ¿Para qué? Para distinguir y como voy haciendo en el argumento. Entonces, P va a ser verde, todas las Qs van a ser moradas y todas las Rs van a ser de color rojo. Entonces, la primera parte del argumento me indica P, entonces Q. Quiere decir que debo empezar con un sí porque es un condicional y debe haber un entonces en la mitad que es la flecha. Entonces, comencemos.
Coloco mi sí. Observen que aquí coloqué sí. Luego viene P. Si existe acceso a la educación pública, entonces, ahí pongo mi frase Q, que es existe acceso a los recursos tecnológicos educativos. ¿Listo? Hasta ahí ya tengo mi primera parte del argumento. ¿A ti te sale parecido así esa primera parte? Sí. Listo. Luego de eso, viene la conjunción que está aquí. Viene una I. Entonces, y nuevamente viene otro condicional. Por ende, como hay otro condicional, debo colocar y sí. Y si Q existe acceso a los recursos tecnológicos, que fue lo que yo definí como frase para ella, entonces, aquí mi argumento dice Q, entonces R. Busco que sea la R, la calidad de la educación. Entonces, la calidad de la educación mejora con el tiempo. Hasta ahí ya es mi segunda parte del argumento. ¿Ves? Ahora, nuevamente aparece y, otra conjunción. Y la calidad, pero resulta que R es negado. Entonces, voy solamente que voy a colocarle un no a esa frase. Y la calidad de la educación no mejora con el tiempo. Por lo tanto, coloco por lo tanto en esta flechita al final, porque es la conclusión. Ahí no puedo colocar un entonces. ¿Listo? Pilas con eso. La mayoría ponen entonces. No, esa es la final del argumento. Siempre va por la palabra por lo tanto o por consiguiente. Por lo tanto, y viene un negado P, o sea, la primera frase. No existe acceso a la educación pública gratuita. Y fíjate que me van dobles negaciones al final. ¿El tuyo queda algo parecido así? No, estaba haciendo, o sea, hasta la mitad de las oraciones bien, porque tú acá no niegas al principio, sino como en la mitad, y la calidad de la educación no mejora con el tiempo. Yo lo estaba haciendo diferente. Claro, pero digamos que, no sé, por ejemplo, que estuviera negado antes, hubiera una negación también en R. Simplemente colocas, por ejemplo, si existe acceso a los recursos tecnológicos, entonces la calidad de la educación no mejora con el tiempo y la calidad de la educación no mejora con el tiempo, por lo tanto, tal cosa. No es que esté mal, puede quedar así también. No importa dónde se ubique la negación. Lo que pasa es que tienes que ubicar claramente en dónde va el no, en esa premisa. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, te sugiero, hazlo con colores y pon los conectores con otro color para que tú sepas cuáles ya usaste y cuáles te hacen falta. Y si suena extraño, porque algunos argumentos van a salir como chocolocos al final. No se asusten. Si se aplica todo lo que está arriba en la simbología, pues aquí se va a dar de la misma manera. Si todo se aplicó, el argumento quedó bien hecho. De forma natural. Y recuerden, al final de la flechita última de cada argumento, no se pone entonces, se pone por lo tanto o por consiguiente. ¿Listo? Listo, sí, señora. Y la otra parte es que ahí dice que toca como un cuadrito. Tampoco lo entendí. La de la demostración. Sale como un cuadro y dice que... Parecido a este. Sí. Bueno, resulta que aquí ya te dan unas premisas. Ellos ya desglosan o fragmentan acá el argumento. ¿Listo? Entonces, para ellos la premisa 1 es la primera parte. P, entonces Q. Y sí, efectivamente, esa es la primera premisa. Segunda premisa, Q, entonces R. Entonces, ahí está la segunda premisa. P3 o premisa 3 es el negado R. Listo, ahí está solita. Y al final nos ponen que se debe obtener P4 debe ser Q, P5 negado P. ¿Qué ley se puede aplicar para que utilizando las premisas 1, 2 o 3, pues te obtengas P4? Es lo que prácticamente te están preguntando ahí. Entonces dicen, te dicen, ley aplicada, ley de la simplificación. ¿Por qué? Porque utilizan las premisas P2 y P3. Si utilizas la P2 y la P3, vas a obtener a Q. Probablemente sí, probablemente no.
diga si es correcto o no. Entonces aquí debes escribir correcto o no y dar una justificación. Pero debes utilizar las premisas, todas las premisas que están en el argumento. Aquí ya la ventaja es que no las separan. Entonces tú miras conforme a lo que te dicen aquí en las premisas usadas, pues qué ley se está aplicando. Si la ley de simplificación, un modus tollens, ¿qué les sugiero yo? Tengan impresas como las leyes de inferencia al ladito, o ténganlas ahí en su división de pantalla, ahí al ladito mientras van haciendo el ejercicio, para ver cuáles premisas son las que se están aplicando. Entonces, por ejemplo, en ese momento de este cuadrito, entonces, se puede aplicar un modus tollens, que es P entonces Q, luego P y finaliza con Q. Si aumentan los cupos generación, entonces la matrícula se incrementa. Aumentan los cupos y por lo tanto la matrícula se incrementa. Puede ser. También puede ser un modus tollens. Entonces, vean. P entonces Q, negado Q, se obtiene negado P. Entonces, fíjense que aquí se eliminó las dos Q y obtengo a P. En el anterior se eliminó las P y obtengo a Q. ¿Ven? Entonces se puede dar por ese lado. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces yo me voy acá a las otras también leyes de inferencia. Entonces miro silogismo disyuntivo, simplificación disyuntiva, lo mismo que se va empezando a aplicar. Ahora, ¿qué usé yo? Yo indiqué que era, aquí dicen que ellos aplicaron una ley de simplificación, utilizando P2, P3. Utilizaron Q entonces R, P3, que es negado R. Entonces, si lo aplico, eso no me va a dar una ley de simplificación. Lo que se me está dando es un silogismo hipotético deductivo. Entonces, yo voy a indicar que en la justificación esto es incorrecto. Si yo utilizo P2 y P3, no voy a obtener AQ. Jamás lo voy a obtener en ese sentido. La ley correcta que se utiliza en P1 y en P2 es silogismo hipotético deductivo, como yo lo debo indicar directamente acá. Por eso no es que esa sea la veracidad. Ahí pueden dar una afirmación o no. Tienes que mirar si esa ley de verdad, empleando las premisas anteriores, si se aplica o no se aplica y por qué no se aplica. ¿Qué debo decir? Que si la premisa 1 no corresponde a un silogismo reductivo, si te empleo eso, es un modus tollens más, por ejemplo, podría decirse. Sí, pero dependiendo del ejercicio. ¿Sí es claro ahora sí, Nicole? Sí, señora. Entonces tienes que entrarte a mirar esa partecita. Bueno, ¿qué les sugiero ahí? Tengan todas las leyes de inferencia a la mano para mirar cómo van jugando con cada una de esas premisas. Bueno, vamos con más preguntas acá. Bueno, Sharon. Sí, profe, buenas noches, ¿me escucha? Hola, buenas noches. Cuéntame, sí, señora. Bueno, es que creo que ya prácticamente respondió la pregunta, sino que es que me queda una duda. Yo ya hice el ejercicio completo. Sin embargo, pues claramente al realizarlo, digamos que de alguna manera el lenguaje natural queda un poquito incoherente. Entonces me preocupaba eso y yo estaba tratando como de estructurar las frases, pero igual por más que yo las estructure para que me den como algo coherente al final, no me da. No pasa nada. Okay. No pasa nada siempre y cuando se haya aplicado todo lo que se encuentre dentro del argumento. Sí, señora. Puede ser que salga una cosa ilógica en la conclusión. Es posible que usted dice, no, pero es que ¿qué voy a decir eso? Pero si usted aplicó todo lo que está allí, más se aplicaron todos los conectores correctamente, pues así es como nos da ese argumento. Ah, bueno, listo. Era solo eso. Muchísimas gracias. Tranquila, con gusto. José Alberto. Gracias, profe. Bueno, yo también tenía un poco la confusión, como dijo ahorita la señorita Sharon, es que cuando queda el lenguaje natural, uno a veces dice, uy, pero esto está como sobrecargado. Cuando uno se va al aspecto del lenguaje natural, uno dice, no, pero es que estoy repitiendo la misma frase. Pero si uno cumple los conectores tal cual como va allí, no hay ningún problema, así quede recargado que repetir la misma frase. Lo importante es saber utilizar los conectores. Y para reforzar un poco, porque también tenía la confusión y gracias a la profe que lo explicó muy bien, es que con lo que dijo la señorita Nicole, en cuanto a cuando nos preguntan en el cuadrito si es correcto o incorrecto para la justificación, es como un jueguito que nos ponen allí.
A veces nos dicen premisas usadas, la P2 y la P3, pero vamos a ver que con las P2 y la P3 no me da la ley de la simplificación. Entonces yo digo, no, pero es que entonces yo cambio la P2 y coloco un ejemplo, la P4, y entonces con esa sí se me da la ley de la simplificación y es allí donde yo lo voy a justificar. ¿Es así? Gracias. Sí, señor. Así es. Toca mirar, digamos, de las que me sugieren, si eso obtengo, digo, es correcto. Si eso no se obtiene, no es correcto. Y se dice, ¿por qué? Bueno, hasta aquí, ¿qué otras preguntas tenemos a propósito de esos ejercicios 3 y 4? ¿Ninguna otra? ¿Todo muy claro? ¿Seguros? Profe, qué pena, yo sí tengo otra pregunta. Dale, dale, Nicole. Lo de la asistencia, es que ahí yo me conecté, fue por Teams, porque decía que inscribirse bueno, ahí nos dieron un tutorial, pero salían, era otras fechas. Y pues yo no pude inscribir, o sea, no pude hacer ese proceso de inscribirme por el campus, sino yo me metí directamente por el Teams. Muñeca, es que tú no estás, ¿tú de quién eres? ¿De Lady o mía? De la profe Lady. Tú solamente entras en este momento, antes que acabe el CIPAS, y ahí te va a aparecer activo porque nosotros convocamos directamente en la plataforma del campus. Ustedes no se inscriben a eso, ustedes ya están convocados, solo tienen que confirmar la asistencia en este momento. Ah, ok, es que a mí me En los de sale... primera matrícula sí se pueden inscribir, pero en eso sí ganan puntos. En los de cursos simplemente es orientación. Es que a mí me sale en primera matrícula, pero o sea, yo me metí fue por el link que mandó la profe en la bandeja, o sea, en el curso. Por eso te ¿Sí me digo, entiendes? este CIPAS te sale convocado allá. O sea, tú registras tu asistencia ya en este momento en el campus, ahí te va a aparecer activo. No tienen necesidad de inscribirse. Bueno, pues pueden inscribirse anteriormente, pero pues por lo general se convocan y les va a aparecer activo en la asistencia. Ah, ok. Por lo general. Ah, Entonces ingresan al campus y miras. ok. Solo tienen que confirmar la asistencia en CIPAS de curso. O sea, en este que están conmigo y con Lady se llaman CIPAS de curso. Y ustedes lo que hacen en este momento es ingresar al campus y confirmar su asistencia. No más. Porque no hay que inscribirse previamente realmente a esos CIPAS. A los de primera matrícula, sí. Por ejemplo, digamos, ustedes pueden tener que los convoquen. Sí, también los pueden convocar. Pero en los de primera matrícula, usted puede ingresar al que quiera para obtener más puntos, no pasa nada. Nosotros les enviamos un correíto la semana pasada y en mi caso esta semana, ese fin de semana les envié con el instructivo. Se los intentamos subir ahorita por el chat, pero lo que les digo, el Teams de la UNAD está bloqueado, no nos deja subir archivos ni videos. O sea, grabar o esto no nos los está dejando guardar. Entonces nos tocó, digamos, en mi caso yo trabajo en otra institución, entonces pude como anclarlos a este espacio para poder que ustedes tengan sus IPAs normal. Pero esperemos que en esta semana pues nos normalicen. Por lo general, todos los instructivos y demás lo van a encontrar acá cuando tengan dudas. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles un poquito el Padlet, porque a veces se les olvida que nosotros en los foros les mandamos a ustedes un Padletcito muy chévere. Entonces ustedes van a su foro, ¿sí? Acá voy a tomar cualquiera de los de mis chicos. Entonces, tarea 1, ta, ta, ta. Aquí en la bienvenida, uno les dice cuántos son los puntos, cuánto es lo mínimo para pasar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Confírmenme, por favor. Sí, señora. Tú te Sí, vas sí. acá, Sí, donde dice profesora. Padlet, el video del explicativo de la tarea. Aquí les dice a ustedes qué va a hacer y cómo va a ser la tarea y qué tienen que hacer. Recuerden, la participación en el foro es calificable. Necesitamos que participen cuanto antes para que obtengan sus 20 puntos en su tarea, solo por publicar en el foro. Entonces, por favor, hagan sus avances y publiquen y pasen la voz a sus compañeros. Bueno, porque ahorita es donde más se represan. Ahora, cuando usted tengan duda de, ay, ¿cómo me inscribo? ¿Cómo pasa? Bien, aquí usted llega aquí a este Padlet. Aquí les va a dar, van a encontrar un sinnúmero de cosas. La bienvenida, cuánto están los cursos, aquí el video explicativo,
cómo elijo mi tarea en el foro y dónde lo hago, métodos para comprobar validez de argumentos, aquí me dicen la estructura de mi unidad, cómo es mi infografía, identifique su tutor por si todavía ustedes no crean, todavía hay gente que no sabe quién es el tutor de cada curso, entonces por favor tienen que revisar, cómo colocar la tabla en el foro, aquí hay cómo hace usted la tablita en el foro con su letra de elección, cómo escribirse en los IPAs de primera matrícula, miren, acá está, que no me llegó, profe, que es que no encontré, que es que no miré, bueno, usted aquí aparece un videito de cómo usted se inscribe, véanlo. Entonces, aquí en este video les muestra absolutamente paso a paso cómo se deben inscribir. Aquí lo van a encontrar. Por favor, necesitamos que se inscriban porque con sola esa inscripción a esos IPAs, que son como a nivel nacional, ustedes van a obtener 50 puntos en la nota final. ¿Listo? No es que se haya reflejado en la tarea 1. No, esos puntos se reservan siempre hasta el final de todos los IPAs en los que ustedes hayan participado. Eso sirve para su nota definitiva al finalizar el curso, no antes. Bueno, entonces aquí lo encuentran. Estos son los de primera matrícula. Aquí también van a encontrar todas las guías de cómo hacer su tarea. También van a encontrar los horarios de las webconferencias que se dieron. También van a encontrar las grabaciones, que por favor mírenlas, es importante. Recuerden también, digamos que a estos horarios no se pudieron conectar, no sé. Estamos en tutor en línea, también tenemos la atención sincrónica, importante hacerla. En el caso mío son los lunes y los jueves de 8 a 12 del día. Muchos me han escrito a esa hora, yo estoy siempre pendiente en el Teams. Y los de tutor en línea, no se les olvide, ustedes pueden entrar los martes de 10 a 12 del día. Siempre va a haber un equipo de profesores a esa hora en ese Teams, en esa reunión, para orientarles en estas preguntas que surgen. Los jueves de 6 a 8 de la noche y los sábados de 10 a 12 del día. Siempre va a haber un equipo en estas franjas horarias donde que salió la pregunta. Profe, es que el argumento me sale extraño. Venga, ahí usted puede mostrarlo y los profes le van a orientar cómo hacerlo. ¿Listo? Van a tener los videos de apoyo de cómo solucionar cada uno de los ejercicios. También, aquí lo encuentro importante, ejercicio 3, cómo se soluciona el ejercicio 3, cómo se soluciona el ejercicio 2, 1, el 4 y otros ejemplos. Y cómo generar la tabla de verdad manual y en el simulador. También vamos a encontrar los videos de apoyo, de encuentros sincrónicos, cómo hacer la presentación personal, que son cómo se usan los foros de discusión, cómo grabar videos en Teams, cápsulas, porque ustedes recuerden que deben hacer un video en el primer punto. No se les olvide, por favor, que eso también es calificado. Cómo se usa el simulador, cómo debo hacerlo, mírenlo acá, aquí están los videos y referencias bibliográficas si las requieren. A veces los chicos no utilizan este recurso y aquí está todo, todo, para que ustedes puedan reforzar y aún así mostrar en su foro, recuerden, la participación. ¿Listo? Claro, hasta aquí esta hermosa información que les acabo de dar. Perfecto. Entonces, igual les voy a dejar el enlace de Padlet para que lo tengan ahí pegadito, porque uno nunca sabe que de pronto se bloquee por Teams. Uno nunca sabe. Entonces, prefiero que lo tengan ahí otra vez a la mano. Todas las tareas van a tener siempre un Padlet como este, ¿listo? Es lo primero que usted tiene que entrar a revisar en ese caso. Edwin, cuéntame tu pregunta. Profe, muy buenas noches. Es que estaba mirando en el Padlet y hay un formato, esa es la presentación del trabajo y cómo se descargaría ese formato. Sí, ese lo encuentras aquí también, permíteme. Sí, en el Padlet está como la plantilla, ¿no? En general, entonces tú lo que haces, plantilla de la tarea, mírala, acá está. Entonces tú lo que haces es que vas aquí a estos 3 punticos a la derecha y le das descargar adjunto y ya. Y ahí te descarga la plantilla y sobre ese es que presentas todo tu ejercicio. Y ya. Gracias, profe, muy amable. Así es con cada uno de los archivos que ustedes se encuentren allí. Ay, caramba, me salí. Así lo van a encontrar en cada una de las demás tareas. ¿Listo?
Eso también es evaluable, entonces envíen tanto la tarea final como en esa plantilla. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Sí, señora María Camila, ahí encuentras todas las explicaciones para todos los ejercicios, webconferencias. Las que sí no aparecen ahí son los IPAs que hemos estado haciendo con la profe Lady. Estas las encuentran ustedes en sus chats de Teams, que se llaman PLM, o en sus correos del campus, o en sus correos institucionales. ¿Listo? José Alberto, cuéntame tu pregunta. Gracias, profe. Esa plantilla ya tiene incluidas las normas APA, porque en mi caso personal eso me enreda mucho las normas APA, no sé cómo usarlas, lo admito. Entonces, es lo único que No, ya quería está, saber. esa ya la tiene incluida en los márgenes en este caso. Pero como son ejercicios, no requieres citación, a menos que quieras decir algo en la introducción o algo así. Pues si no, no es necesario. O una cosa importante, muchachos, que es que a mí se me he notado también Gracias. en las revisiones. Cuando ustedes les dicen aquí, planteen los objetivos general y específicos, planteen 1 y 2 específicos. Eso es lo que máximo va a alcanzar usted en su tarea. Por favor, no escriba en el general. Profundizar y analizar la validez de argumentos. Ojo, los objetivos no manejan doble acción. O tú profundizas, o tú analizas, o tú estudias, pero no 3 ni 2 verbos. Siempre va el más grande aquí, la acción más grande, y los otros vienen acá desglosados. Si necesito profundizar, implicará que tengo que estudiar y analizar. Entonces, un objetivo es ser estudiar las leyes de inferencia, otro puede ser reconocer las leyes de inferencia y otro puede ser demostrar los argumentos en la aplicación de leyes de inferencia. Ya. Esos máximo son 3, nada más. ¿Listo? Pero no me pongan doble verbo en los objetivos. Eso no es correcto hacerlo, porque no se vuelve alcanzable. Yo debo ver que lo que usted hizo alcanzó esos objetivos. Entonces, por favor, ténganlo presente, escríbanlo allá. Eso funciona tanto para este tipo de ejercicios como para futuros proyectos, anteproyectos. Solo coloquen un verbo para cada objetivo, no más. Y que tenga lógica, siempre. Bueno, Dayana, cuéntame. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Respecto a la actividad, es que no me quedó muy claro. ¿Tenemos ¿Qué? que justificar cada ley aplicada? Sí, tienes que justificarla en la tabla de demostración. Ok. Sí, llegaste a ese punto, ¿verdad? Pues es el único que me falta resolver, pero no lo entiendo muy bien. Bueno, como le expliqué hace un rato, a ti te dan si ya hiciste el lenguaje natural, o sea, ya hiciste esta primera parte, listo, perfecto. La segunda parte es la tabla de demostración, donde en el argumento que te dan de manera simbólica, te muestran o te desglosan en premisas todo él. Y te dan aquí en algunas de las premisas que, por ejemplo, la premisa 4, que en este caso es Q para mí, se obtiene aplicando la ley de simplificación, empleando las premisas P2 y P3. P2 es Q, entonces R, y P3 es negado R. Por ende, no es correcto. No va a haber una ley de simplificación, no puedo aplicar eso. Al no poderlo aplicar, yo digo que esta parte se aplica de manera incorrecta. Y digo por qué razón es incorrecta. Según lo que me planteen acá. ¿Sí es claro? Dayana, ¿me escuchas? ¿Cómo así? ¿Me tengo que guiar por las premisas? Sí, señora, por las premisas 1, 2 y 3. Por ejemplo, premisas usadas. ¿Sí estás viendo mi pantalla? ¿Ahí las ves? Sí. Listo. Dice que P4 la obtengo aplicando supuestamente la ley de simplificación, donde yo empleo la premisa P2. Mira la P2 que ahí te la estoy señalando. Dice Q, entonces R. Y P3 es negado R. Sin embargo, cuando yo aplico estas leyes, ¿cierto? Donde me dicen que, por ejemplo, si yo aplico un modus tollendo tollens y pongo mi negación, pues obtendría P, pero no obtengo R, ¿cierto? Por ende, no es una aplicación. Esto es lo que me permitiría decir, mira, si utilizo P, entonces Q, que es la premisa 2, y utilizo a R, que es negado R,
tendría que ser un modus tollendo tollens. Pero resulta que no. Y mira, que si yo simplifico, me queda negación. Igual. En cambio, un modus tollendo tollens sí me deja, pero me deja esa Q, o sea, R. Entonces, no queda negada en ningún momento. Por lo cual, la ley de simplificación que se me dice que yo hago acá, no la puedo aplicar. O sea, no es correcto hacerlo. Por eso yo escribo aquí que es incorrecto y digo por qué es incorrecto. Porque la ley correcta que debo emplear entre P1 y P2 es silogismo hipotético para ese caso. Para ese caso. ¿Listo? En tu caso, pues tú tienes que empezar a tener todas las leyes de inferencia a la mano y mirar conforme al argumento que se está aplicando, porque aquí me dicen que yo supuestamente obtendría Q si pongo esto, pero no. Si yo utilizo, tendría que ser un modus tollendo tollens y no puede ser. ¿Listo? Entonces no se aplica una ley de simplificación. Entonces no es correcto afirmar eso, entonces se pone incorrecto. En caso que sea correcto, pues yo coloco que es correcto. ¿Por qué? Porque sí efectivamente se aplica la ley de inferencia empleando no sé, P1 y P2, por ejemplo. Pero es dependiendo del caso que tú tengas en el cuadrito. Ahora sí es claro, Dayana. Sí. Igual revisa los videos de apoyo también que ahí aparecen en el Padlet. Ahí también te explican en el ejercicio 4 cómo determinas también esa tabla, para que pues tengas otra perspectiva y sea aún más claro. Ahí en el Padlet que les dejé en el chat, ahí lo encuentran, o en el foro al inicio de de la participación y de la bienvenida al foro, también lo encuentran. Entonces también puedes revisar allí, en caso que aún te quede como algo en la aplicación de duda, porque pues aquí no voy a explicar el ejercicio que te dan o los que les dan allá directamente cómo se resuelven. Solo que tienen que aplicar bien esas leyes que les dicen ahí y mirar si sí efectivamente da o no da y decir por qué no da. O sí, porque sí ya. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? ¿O todo clarísimo hasta acá? Bueno, veamos al chat a ver si hay preguntas por acá. Para la asistencia ingresen al campus antes que se acabe, por favor. ¿Preguntas? Julián, cuéntame. Profe, pues mi pregunta es sobre la asistencia. Yo entiendo que aparece en el campus y en el campus pues aparece temática 3, temática CIPAS 3 y el tema de hoy dice la fecha, pero pues a mí no me aparece como la opción como para confirmar la asistencia. ¿Ingresaste y le diste clic? No me deja. Ay, no me diga que está O sea, solo me molestando aparece también. como... Sí, solo me aparece como que está ahí, pero pues no me deja hacer nada más. Ve tan Voy a enviar como raro. la imagen, profe. Ahí Sí, envié la déjame, imagen, es pero más, que no me quieres deja. comparte pantalla. ¿Tiene? Puedes compartir ahí pantalla y me dejas mirar. En la parte Sí, de señor. abajo, ya después, al finalizar donde aparecen los cursos, aparece la asistencia y aparece todo el CIPAS de aquí, sí aparece. Tienen que verificar hasta la parte de abajo de la página una vez ya entren a su perfil. Sí, también a veces pasa que como están inscritos en varios cursos, pues los otros cursos también pues ponen cipas, ¿no? Entonces termina quedando como en cola. Pues no sé, a mí no me aparece en ningún lado. Pues compárteme pantalla y miramos. Entonces, compartir pantalla. Pantalla completa. Sí se ve, estoy desde la reunión, ¿sí? Ya se ve, sí, ya.
acá. De hecho, yo ya había asistido al anterior CIPAS y me aparece asistente, pero pues me aparece así. CIPAS 3, tiene que aparecer con... No, es que tienes que buscar el que dice CIPAS 3. Ponte ahí donde dice convocado, inscribirme. Dale clic ahí. Ah, acá arriba. Claro, ese verde. Ahora sí Ok. confirmas asistencia, es que no le habías dado a inscribirme. Pues es que como aparecía ahí, yo como me inscribí a los de primera matrícula también, creo. Entonces ahí sí, uno como es nuevo Tienen que hasta darle ahora ese está botón, tienen que darle haciéndole ese botón. Por eso yo les el- digo que lo primero que llegan ustedes, o bueno, les explicaba también la idea la vez pasada, llegan, abren esto y les aparece el nombre del CIPAS. Ahí dice Mayra Alejandra y Lady Mora. Entonces ustedes colocan inscribirme y luego ya les bota la asistencia. Y listo. Eso es todo. Yo no puedo entrar al campus, muñeca. José, tienes que entrar tú al campus y le das inscribirte y luego sí aparece la asistencia. Luis Carlos, cuéntame tu pregunta. Hola, buenas noches a todos. Sí, mira, Hola, buenas noches. simplemente quería confirmar, en el video que tenemos que hacer del primer ejercicio, la presentación es en inglés, pero luego la explicación del primer ejercicio también es en inglés o se puede hacer en español. No, eso es en español. Ah, ok, Pero gracias. hagan ese video luego de haber dado la retroalimentación, o sea, después de que reciben la retroalimentación en el foro. Siempre graben ese video después de eso, para que no tengan que hacer otros ajustes. Vale, no, en mi caso sí ya está la retroalimentación del primer ejercicio, lo tengo claro, entonces creería que ya podría terminar mi video. ¿Listo? Entonces ya, sí, no, solo la presentación es en inglés, la explicación es netamente en español. Vale, perfecto. Y sobre los objetivos, vi que habían 3 clases de objetivos. Estabas mencionando que tiene que haber solamente un verbo por objetivo y que Sí, tenga una señor. Y lógica. el objetivo general tiene que tener el verbo más grande. Puede ser profundizar, y pues para profundizar, ¿qué implica? Estudiar, reconocer, analizar. Son esos tres, y van siempre en ese orden. Pero entonces ustedes les colocan ahí todo en función de, pues, del nombre de la tarea y lo que maneja la tarea. Pero Perfecto. siempre va un verbo, porque es que están colocando analizo y estudio. Comprendo y entiendo. Ojo, eso no va así. Estarían mal elaborados los objetivos y no son alcanzables. Entendido. Muchas gracias. Vale, Julián, cuéntame. Profe, con respecto al video, en el video sí o sí nos tenemos que ver nosotros o puedo grabar solamente explicando el ejercicio. Bueno, tú ya, pues por lo general algunos lo hacen en Loom, ¿m? Donde pueden utilizar la presentación, explicando el ejercicio y sale como una bolita con tu cara chiquitica en una esquina. Otros se graban con el celular, con ayuda de trípode y eso, explicando el ejercicio manualmente. Otros lo hacen a través de una reunión de Teams y luego lo suben a YouTube y así. Ya tú decides cómo hacerlo. Lo ideal es que se escuche tu voz por lo menos. Ok, profe, muchas gracias. Vale. José Alberto, cuéntame. Gracias, profe. Intervengo nuevamente para participarle a mis compañeros, que yo también soy de primera matrícula. Es primera vez que estoy en esta experiencia, compañeros, y les cuento que ya yo hice el video del ejercicio número 1. Lo hice con mi celular, tengo que salir yo y luego explico allí cómo hago la tarea, el ejercicio 1. Y nada, si su inglés es fluido, hágale con su inglés fluido, chévere. Y si no es fluido, hágale como usted pueda, pero lo importante es que lo haga. Mi inglés no es fluido y bueno, y traté de hacerlo lo mejor que pude. Lo hice en YouTube y sencillito. Entonces eso es lo que quería decirle, perder el miedo y más nada. Gracias. Gracias, José. Gracias, José Alberto. Gracias. Sí, lo importante, no se demora mucho, realmente no le tengan miedo a ese video, igual solamente lo vemos las profesores, no se socializa, entonces no se afanen por esa parte. Lo importante es empezar a soltar la lengüita un poquito ahí para que vayan mejorando con base al inglés. ¿Listo? Kevin, ¿el video se puede editar? Sí, claro, tú lo puedes editar, pues porque uno, no sé, no falta el ruido de fondo, que algo se cae en la casa, que el perro ladra, que el vecino grita, bueno, en fin, entonces ustedes editan el video para que se vea, pues, decente, ¿no? O de pronto se le enredó la lengua en un pedacito y el resto de la explicación quedó bien, entonces usted lo edita.
También lo pueden hacer así. No pasa nada. Lo ideal es que no superen los máximos de 5 minutos, por mucho. Bueno. No sé qué otras preguntas, dudas, inquietudes tengamos. Igual recuerden que los videos de apoyo de la explicación de cada ejercicio están en el foro, ¿no? Esos también los publicamos los profesores. Entonces, para que también entren y revisen por si todavía ahí tienen alguna duda en algo, entonces entren y miran. Richard, cuéntame. Richard, no te escucho. ¿Tú me escuchas? Richard, no te escucho. ¿Tú me escuchas? Yo no te escucho. Mientras cuadras tu micrófono, ¿te parece? Voy a responder unas preguntas del chat. Bueno, David Felipe, perfecto, ahí ya sale a que asististe. Juan David, por favor, dale inscribirme ahí en donde dice convocado. Mayra Rodríguez Lady Mora, por favor, inscríbete y luego le das a aceptar la asistencia. Y ya ahí ya queda registrada. Si no, no queda registrada. Para que pues al final todo, porque todas estas aceptaciones se tienen en cuenta en las estadísticas, no crean, otras tenemos ahí pendientes quiénes van ingresando y quiénes no. Bueno. Bueno, Profe. mientras tanto, señora, ahora sí ya lo escucho. Ah, ok. Lo que te quería preguntar era como los paréntesis, o sea, estaba como confundido. Eso es como por separar las preposiciones, las premisas. Sí, cuando tenemos un argumento largo, sí, por ejemplo, bueno, vayamos acá al ejercicio natural. Les mostraba yo. Por ejemplo, tenemos un lenguaje natural así. Si existe el acceso a la educación pública gratuita, entonces existe acceso a los recursos tecnológicos educativos. Y si existe el acceso a recursos tecnológicos educativos, entonces la calidad de la educación mejora con el tiempo. Y la calidad de la educación no mejora con el tiempo, por lo tanto, no existe acceso a la educación pública gratuita. Es un argumento que es extenso. Entonces, cuando es extenso, tenemos que empezar a emplear los signos de agrupación, que son los corchetes, las llaves y los paréntesis. Entonces, empiezan siempre uno de adentro hacia afuera. Empieza el paréntesis donde empieza, abre uno la llave, porque como es un argumento grande, entonces uno abre la llave, que va a implicar que va a empezar a colocar el argumento. Y va paréntesis y pues buscamos las dos primeras proposiciones, que es P y Q, en mi caso, que P es la que es de color verde y Q es la de colorcito morado. Y es donde empieza, donde indica, si existe acceso a la educación pública, esa es P, entonces coloco P, flechita condicional, entonces, porque yo sí al principio y el entonces. Entonces, Q, existe acceso a los recursos tecnológicos educativos. Y cierro mi primera grupo de premisas. Listo, ahí termina. Luego dice en mi lenguaje natural, y si ya aparece ahí, entonces es un conector de conjunción. Coloco el símbolo de B hacia abajo. Y nuevamente abro mi paréntesis, porque viene el siguiente parte de la premisa. Si existe el acceso a los recursos tecnológicos, donde dice que Q, entonces R corresponde a la frase la calidad de la educación mejora con el tiempo. Entonces, si existe acceso a los recursos naturales, los recursos tecnológicos educativos, que es Q, entonces R, la calidad de la educación mejora con el tiempo. Hasta ahí va mi siguiente parte del argumento y cierro mi paréntesis. Luego viene y dice nuevamente que hay una conjunción. Entonces, y
y coloco la I, o me indica que hay una I. Y dice que debo negar a R. Entonces busco y niego a R. La calidad de la educación no mejora con el tiempo. Y coloco coma. Y ya al final me dice que cierra hasta ahí, va mi primera parte, o sea, va todo mi argumento, y ya viene al final una flecha grande, pero eso no indica que es un entonces, esa es la conclusión del argumento. Entonces, por lo tanto, debo colocar por lo tanto o por consiguiente, y dice que al final la conclusión es negar a P. No existe acceso a la educación pública gratuita. Y ahí termina, pero siempre se coloca cuando son todo este tipo de agrupaciones cuando un argumento es tan extenso. Ah, bueno, profe, ahí quedó súper claro. Bueno, otra cosa, esa flecha grande, digamos, como para que no confunda, porque pues tanta simbología de pronto al principio, pues yo digo que mientras uno coge el tema, pues obviamente hay muchas dudas y miedos y vainas que le pasan, pero pues realmente cómo podríamos representar esa P que signifique por consiguiente o por lo tanto, o sea, ¿qué simbología se le puede dar a esa última flecha? Porque es que obviamente... esa simbología es la última flecha. La última flecha del argumento es la conclusión. Por ende, eso se llama el por resultado, lo tanto o por el consiguiente. resultado. Listo. Siempre, Bueno, profe, siempre. no, se esa coloca era... como entonces. Ese no es un condicional. Siempre, la última flecha que ustedes siempre vean en una representación simbólica de un argumento, siempre es por lo tanto. Inclusive cuando usted está o le dan el lenguaje simbólico, fíjese, perdón, el lenguaje natural cuando se lo dan, siempre aparece por consiguiente o por lo tanto al final. Entonces ustedes ya saben que esa es una flecha. Enterado, que es el profe. final. Que es ya la conclusión, obviamente, de las premisas finales. Esa es la última premisa final. Entonces esa es la conclusión. No hay pierde en ese caso. Listo, profe. Entonces, y bueno, la otra cosa, la verdad, profe, por muchos temas no he podido ver los Padlets para la realización de la actividad. Voy a verlos también, como para obviamente estar un poquito más ducho del tema. Listo, te agradezco entonces la atención, ¿vale? Uy, profe, no se te escucha, no sé qué pasó. Está sin sonido, profe. Profesor Marcelo, Es que me deja muda. Ya. Cualquier duda que tengas, pues me puedes escribir al Teams o algo, pero igual sube primero los avances de tu tarea. Porque recuerden que tenemos, para quienes llegaron posterior al inicio de esta sesión, tenemos para retroalimentar los profesores hasta el 11 de marzo. O sea, 3 días antes de la tarea, nosotros podemos enviar retroalimentaciones y ustedes envían las correcciones, etcétera, que uno les dé el aval. Ya posterior que usted publique a esa fecha, pues ya no va a recibir retroalimentación. ¿Listo? Ya no hay espacio para hacerlo. Ya deben subir su tareita al entorno y decir que sí, pues creo que no alcanzaron y ahí alcanzarán pues uno que otro puntico. Porque solo por participar en el foro son 20 puntos por las 4 participaciones. Enterado, jefe. Profe, muchas gracias. Gusto, Richard. Vamos con Luis Carlos. Gracias. Sí, mira, tengan una pregunta. En la última proposición o en la antepenúltima proposición, antes de la negación de P, en el paso 1 que tienes ahora en pantalla, tienes, y la calidad de la educación no mejora con el tiempo. Se podría colocar, y si la educación no mejora con el tiempo, ¿podría colocar el sí? No, porque no hay ningún condicional ahí. O sea, no hay una flecha. No puedo cambiar la naturaleza del argumento. ¿Listo? Porque en la simbología, digamos, no me dice sí, entonces, no. Esto no es como cuando creamos argumentos de manera gramatical, ¿no? Sino dentro de la lógica proposicional tenemos que utilizar los conectores lógicos. Por ende, cuando nos hablan de una negación, podemos decir, puede decirse, y no es cierto, y no es cierto. Eso podría ser una forma de negarse. Puedo negarlo, y no es cierto que la calidad de la educación mejora con el tiempo. O puedo decir, y la calidad de la educación no mejora con el tiempo. En esas dos puedo estar jugando yo.
pero no como lo acabas de decir, como resumiendo la estructura de la preposición, no es posible, debo trabajarlas tal cual como las coloqué ahí inicialmente, PQR. No puedo cambiar la naturaleza estructural de ellas, pero sí puedo jugármela entre. Y no es cierto que y la calidad de la educación no mejora con el tiempo. Poner el no puntual. Claro, eso le da mucha más como validez gramatical en el... Lo que pasa es que a veces pensamos mucho en la parte gramatical y en este caso no es que no sea válido. Lo que pasa es que la validez gramatical aquí es dentro de la naturaleza de las preposiciones que yo planteé inicialmente. ¿Sí? Digamos, esas son las que tienen que tener la estructura gramatical bien definida. Por eso yo que les sugiero en este tipo de argumentos, coloquen oraciones sencillas. Voy a cine el lunes. ¿Listo? Salgo al parque a trotar. El martes tal cosa. Sí, cosas muy simples. ¿Por qué? Porque eso evita que el argumento luego quede como con una estructura extraña. Excelente, muchas gracias. Con gusto. Richard, ¿otra pregunta tienes? No, profe, qué pena, la verdad, no me fijé que había puesto la de participar, discúlpame, no, está claro, súper. Vale, no sé, perfecto. Entonces, todos están teniendo claro todo lo de ese lenguaje natural. Voy a mostrarles el videíto, porque es donde veo donde tienen mayor complicación, más que las leyes de inferencia, esas no les está dando tan duro, pues por lo que ellas ya están planteadas y cuando pues tenemos todas las leyes de inferencia ahí como una cartita, pues es mucho más fácil aplicarla y dar la justificación en la tabla. Pero sí he notado que se les dificulta un poquito es la ley de argumentos. Perdón, la transformación del lenguaje simbólico al natural o viceversa. Entonces vamos a mirar el videito tutorial de cómo se hace, para que ustedes tengan una mayor claridad al respecto. Y en especial, pues para quienes se hayan conectado pues un poquito más tarde. Bueno. Entonces, lo van a encontrar acá, recuerden, en su Padlet. Y aquí es el primer tutorial que ustedes encuentran. Y aquí están todos los demás tutoriales que nosotros creamos para que ustedes, pues por alguna razón no pueden entrar a las webconferencias, no pudo ir a los IPAs, ni de matrícula, de primera matrícula, ni a estos de curso. Entonces usted pueda tener la herramienta para poder hacer su tarea con éxito. ¿Listo? Estudiantes, vamos a hacer un tutorial corto para que comprendan cómo se convierte a su lenguaje simbólico. Tenemos entonces todo este argumento que está conformado por premisas, que si se fijan, las premisas están entre estas comillas, bueno, y entre apóstrofes. Entonces, el primer paso es identificar esas premisas. Entonces, aquí tenemos una que dice, si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, este sí no lo tenemos en cuenta porque, como ya han estudiado, hace parte de un conector. Entonces, la primera premisa será esta y la podemos denotar como P. Siempre es en orden alfabético. P, Q, R, S, T, etc. Entonces, hace parte de un conector. Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo internacional. Esta la llamaremos entonces Q, ¿sí? Y si Daniel tuvo un buen desempeño, fíjense que es igual a esta, entonces no es otra diferente, sigue siendo Q. Entonces, Daniel recibirá aquí, posiblemente, el trofeo de las grandes ligas. Esta sí es diferente, entonces será R. Y si ustedes observan, la que sigue también ya está identificada, entonces solo hay 3 premisas aquí. Entonces ya por lo menos identificamos las premisas, solo hay 3. Bueno, voy a ponerlas en rojo para que las identifiquemos. Bueno, listo, son esas 3. Segundo, vamos a identificar los conectores que ya hemos estudiado, que son los que unen las premisas. Aquí tenemos uno, los voy a subrayar, ¿cierto? Sí, ese sí va con este entonces. Ambos van en amarillo. Siempre, este sí condicional va siempre con entonces. Primero sí y luego entonces. Daniel tuvo un buen desempeño. Aquí hay otro que es y. Entonces lo voy a poner en otro color para que lo... Y aquí nuevamente miren que tenemos este sí, pero este sí hace parte de un conector de otra frase. Entonces vamos a buscar sí.
entonces, recordemos que van dos palabras, ¿sí? Entonces, Daniel recibirá el trofeo. Y aquí tenemos otro, sí y solo sí, otro conector, ¿cierto? Y nuevamente encontramos sí, Daniel, entonces pongámosle en otro color, en gris, entrena 6 horas diarias, va con entonces. Recordemos que ese sí siempre va con entonces. Daniel recibirá posiblemente el trofeo. Ahora vamos a definir el antecedente y el consecuente, es decir, qué debe suceder para que suceda el consecuente, ¿cierto? Entonces vemos aquí que después de este punto, ¿cierto? Encontramos sí, solo sí, si Daniel entrena, etcétera. Entonces, este punto nos va a separar ese antecedente del consecuente. Es decir, si todo esto sucede, entonces va a pasar esto. Eso es lo más importante, que ustedes identifiquen cuál es su antecedente y cuál es su consecuente. Como este está morado, entonces voy a poner aquí todo mi antecedente morado, para que lo identifiquemos, y todo mi consecuente azul. Bueno, espero que hasta ahí esté claro. Bueno, ya identificados estos dos, vamos a convertir en lenguaje simbólico esas premisas. Ya las tenemos identificadas. Recordemos que están aquí, solo que se me volvieron a poner de color moradito, pero vamos a identificarlas nuevamente con el rojo. Listo. Entonces vamos a empezar a escribirlas para que no nos falte ninguna. Empezamos, si Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, ¿sí? Entonces voy a subrayar eso para que aquí, entonces vamos a escribir aquí, esta será P, ¿cierto? Recordemos que siempre en minúsculas, P. Entonces Daniel tuvo un buen desempeño, luego sigue Q, entonces vamos a poner aquí Q. Vamos a subrayar para que no se confundan y sepan dónde vamos. Daniel tuvo un buen desempeño en el torneo, este será Q nuevamente, entonces vamos a escribir aquí, vamos a convertirlas todas, entonces vamos en orden. Daniel recibirá, ¿cierto? Esa será la R, entonces sigue aquí una R. Primero vamos a identificarlas. Y nos falta, Daniel entrena ajedrez 6 horas diarias, esa es la P, ¿cierto? Y luego tenemos, Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. Esa es la E. Terminamos con E. Hasta aquí espero que esté claro. Simplemente lo que he hecho es escribir, ¿cierto? En lenguaje simbólico las premisas que intervienen en el argumento. Entonces ya llegamos hasta aquí y ya, listo. Están todas ya allí identificadas. Luego vamos a ubicar los conectores. Entonces empecemos con el primer conector. Dice, sí, con entonces Daniel. Entonces si Daniel hace esto, pasa esto, ¿cierto? Entonces si P, entonces Q, ¿verdad que sí? Y digo que conector, entonces ya salí de este conector, fíjense, entonces lo voy a subrayar, es que todo quede subrayado. ¿Listo? Luego sigue, y si Daniel tuvo un buen desempeño, ahora vamos a agrupar, pero primero vamos a ubicar todos estos conectores. Voy a poner una pausa un momento para traer ese conector. Entonces tenemos este I, será este I, lo voy a subrayar para que ya quede listo. Ahora nuevamente I, si Daniel tuvo un buen desempeño, entonces, fíjense que aquí me están viendo entonces esta Q con esta R, ¿cierto? Sí, entonces, ya tenemos también listo, subrayémoslo con este sí. Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. Ahora, sí y solo sí. Entonces, después de esta R, fíjense, aquí tenemos el sí y solo sí. Ya lo tenía por aquí. ¿Listo? Sí y solo sí. Daniel, sí y solo sí. Y nuevamente sigue si Daniel entrena ajedrez. Entonces ya hicimos este sí y solo sí. Y ahora sigue este gris. Si Daniel entrena ajedrez, entonces ese conector me está conectando estas dos. Estará aquí. ¿Listo? Entonces ya he puesto todos mis conectores. ¿Listo? Ya no me falta ninguno. Ahora vamos a empezar a agrupar esto. ¿Listo? Porque así no puede quedar. Recordemos que tienen que identificar claramente antecedente y consecuente. Entonces vamos a empezar a agrupar. Bueno, tenemos aquí estas dos primeras premisas, ¿cierto? Aquí están unidas. Estas dos, esta P con esta Q. Fíjense que están unidas, ¿cierto? Con ese conector entonces. Entonces, estas primeras van a ir en su grupito. ¿Listo?
Luego dice y, fíjense que vamos aquí nuevamente. Entonces voy a quitar el subrayado nuevamente para que miremos dónde vamos. Entonces ahora ya agrupamos estas dos, ¿cierto? Hasta aquí. Hemos agrupado aquí, subrayado. Luego dice y, aquí tenemos y, si Daniel tuvo un desempeño, entonces Daniel recibirá posiblemente el trofeo de las grandes ligas. Entonces fíjense que aquí tenemos nuevamente dos premisas que están unidas por ese condicional sí. Entonces esas premisas deberán ir unidas, ¿cierto? Ahí las tenemos. Luego aquí ya vamos aquí, ¿cierto? Aquí vamos. Luego dice sí y solo sí, que será este, ¿cierto? Si Daniel entrena ajedrez 6 horas, entonces Daniel recibirá posiblemente. Entonces vamos en este espacio. Estas son dos premisas que están unidas, ¿cierto? Por ese conector. Entonces vamos a unirlas y de este modo ya, bueno, ya hemos unido todas las premisas que están unidas por sus conectores, ¿verdad que sí? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Identificar claramente antecedente y consecuente. Fíjense que aquí no está identificado claramente. ¿Por qué? Porque no está agrupado, no está separando. Fíjense que aquí hay un paréntesis, aquí otro y aquí otro. No sé dónde inicia ni dónde termina el consecuente ni el antecedente, no lo puedo decir. Entonces, vamos a agrupar todo el antecedente, ¿cierto? Vamos a agruparlo todo, completamente todo, ¿cierto? ¿Para qué? Para saber dónde inicia y dónde termina. El antecedente dijimos que iniciaba aquí, ¿cierto? Y terminaba en el punto, es decir, aquí. Termina en este punto, fíjense aquí. Aquí, voy a ponerlo grande, grande para que lo vean. Termina en ese punto, lo voy a poner así. Ahí termina. Entonces, así, de este modo, ya sabemos que todo lo que está entre corchetes será mi antecedente y lo que está entre paréntesis después de este conector será el consecuente. Y de esta manera ya hemos terminado el lenguaje simbólico. Entonces, les sugiero que sigamos esta ruta para que podamos convertir correctamente al lenguaje simbólico. Espero que haya sido claro. Voy de todos modos, a dejar nuestro consecuente azul para que veamos que sí está bien identificado y nuestro antecedente morado, ¿sí? Para que vean que sí está bien identificado y de esta manera debe quedar en sus trabajos totalmente identificado. No puede quedar aislados premisas o proposiciones compuestas, no pueden quedar aisladas. Tiene que quedar todo agrupado en el antecedente y que el consecuente también sea claro, que no queden proposiciones aisladas. Bueno, espero que sea ya un poco más claro. Bueno, mis chicos, entonces, espero que con este último tutorial que tienen ahí, pues lograran ya, ahora sí, resolver todas esas dudas a propósito de ese cambio de lenguaje simbólico, cómo determino, digamos, ese era otro ejemplo, que no es el ni por lo tanto nada, pero ese sí, solo sí. Entonces, en el bicondicional, por lo general, nunca van a encontrar esa parte de la conclusión como tan delimitada como cuando dice por lo tanto. ¿Listo? Sharon, cuéntame. Tutora, yo tengo una pregunta con respecto, pues digamos que por tema de normas APA, como uno siempre es tan riguroso para que todo quede correcto, ¿no hay problema que nosotros subrayemos, o sea, puede quedar en el trabajo subrayado o solamente mientras que lo desarrollamos para que quede organizado? No, no influye. Pues en mi caso, yo no les... Es más, para mí mejor porque cuando lo reviso yo ya sé dónde tienen todo, aunque por lo general algunos la mandan subrayado, otros no. Yo prefiero que a mí me desglosen bien detalladito el proceso de cómo lo están haciendo. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a ustedes también a descifrarlo. Igual como son ejercicios matemáticos, aquí no vamos a utilizar citaciones. Entonces no es como tan aplicado en ese caso. Bueno, muchas gracias. Vale. Dayana. Digamos, se usa la PQR, pero digamos, en el ejercicio que yo tengo que realizar, me sale también la S y la T. ¿No hay problema? No, no hay problema. Tú puedes utilizar cualquier cantidad de letras. Es dependiendo de la cantidad de frases, aunque tienes que tener cuidado. Recuerda, si es la misma frase, pero solo está negada, pues es que es la misma. No cambia. Solamente que se adquiere es una negación.
Es que me salen 5, la P, Q, ¿Cuál es tu R y número de S, ejercicio? el ejercicio D, ¿El ejercicio del 4 o del 3? del 4. Sí, en ese es donde te sale tantas, pero no había visto que hayan tantas. Déjame ver. Sí, Dame me un sale segundo. la expresión simbólica, me salen 5, la P, Q, R, S y T. Ok, déjame miro. Sí, no influye. P, entonces Q. Y Q, entonces R. Y negado de R. Y P, disyunción de S. Y negado T. Sí, no influye. Igual ahí te las desglosan claramente. Ok. Entonces no pasa nada, porque igual están dentro del argumento. Nada más que es un poco más largo que los demás. Pero no. Es seguir Demasiado como largo. los pasos que tienes ahí y colocar para cada letra la frase dentro de un contexto lógico. ¿Mm? Para que todas guarden relación, ¿no? Vale. ¿O qué dudas tienes? Porque yo te siento ahí como con mucha duda, Dayana. Es que, no sé, no entiendo bien el trabajo. ¿Qué O es sea, lo que no entiendes en sí, puntualmente? ¿cómo llenar la tabla? Porque Lo primero que tienes que terminar, voy a mirar el anexo 1, creo que es. En un segundo voy al es pan. que trato de entender, pero no lo logro. Déjame, ya te explico. Vamos al Padlet. A ver, guía de actividades, anexo 1. Entonces, vamos a los ejercicios D. A ver, tabla, ejercicio D. Aquí ya tienes tu argumento. Listo todo este. ¿Claro? Ya te desglosaron las premisas que están dentro de este argumento, ¿cierto? Estas no las tocas. De la P1 a la 1 a la 5 las dejas quietas. Te dicen, por favor, llene la tabla. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que está vacío en la tabla? Lo que dice incorrecto o correcto y lo que dice la justificación. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Listo. Tienes P. Vamos a hacer la explicación con P6. P6 te dice, P6, para que se tuviera P6 es P, entonces R. Dice que para que obtuvieran esta respuesta en P6, P, entonces R, aplicaron un silogismo hipotético. ¿Sabes qué es el silogismo hipotético? No. Listo, ese es el tema. Tú no estás reconociendo que es un silogismo hipotético, que es MTT, simplificación, adjunción. ¿Qué te estoy diciendo? Por favor, ten las leyes de inferencia. Estas son las leyes de inferencia que te van a aplicar para estos ejercicios. Estas premisas son las respuestas, es decir, lo que se obtiene si yo aplico este ejercicio. Lo que pasa es que no estás reconociendo las leyes. Al no reconocer las leyes, pues no sabes si aplicas esto y cómo se aplica. Entonces, lo primero que tienes que, antes de que sentarte a hacer esta y llenar esta tabla, es conocer las leyes de inferencia. ¿Tú hiciste la webconferencia? Sí. ¿Te quedó claro cuáles fueron las leyes de inferencia de la lógica? Sí. Entonces, dentro de esas leyes vas a buscar una que se llama silogismo hipotético. Ahí te va a dar un ejemplo de cómo tienes que mirar si en la respuesta del silogismo hipotético obtienes P, entonces R. Si esa no es tu respuesta, según lo aplicado, por ende puedes escribir aquí que es incorrecto. Utilizando la premisa 2. ¿Dónde son las premisas 2 y 3? Estas dos. Estas dos. Tú tienes que aplicar un silogismo hipotético aplicando estas dos premisas para ver si obtienes esta.
Si eso ocurre, es correcto y justificas que efectivamente aplicando el silogismo hipotético, sí se logra obtener a P6. Si no, es incorrecto. Pero tienes que hacer el ejercicio con cada uno según lo que te dice aquí, lo que tienes que aplicar en cada ley para obtener a cada una de estas del lado. ¿Sí, sí es claro? Sí, señora. Entonces, tienes que estudiar primero todas las leyes de inferencia y luego te sientas a hacer este ejercicio. Richard, cuéntame. Profe, o sea, ahí digamos en el casito de la compañera, ¿ahí qué sería? Entonces sería P1, P1, P2. Sería, digamos ahí, con el silogismo hipotético, ¿sí? Si tú O lo sea, sería aplicas, tienes obviamente que... incorrecto. O sea, obviamente ahí sería P2 y P3 sería incorrecto. Y la Exacto. justificación que sería P1 y P2, que sería el silogismo hipotético como tal. Sí, señor. ¿Tal cual? Exactamente. Sí, señor. Ah, no, bien comprendido. Yo también está algo enredado ahí. Esto Pero lo es que todo pasa lo es que que tienen sí, que decir, porque es que tienen aquí que ya les tener están las dando reglas. las leyes. Las reglas o las leyes tienen que estar bien claras y las tienes que tener ahí de momento, ahí en la mano. Ya eso sí, Sí, la señor. verdad está algo confundido, pero está claro con el ejemplo que tú me das ahí. Claro, Entonces, porque es que dices solamente hay que incorrecto y utilizar no, son las simplemente, premisas exacto, anteriores. justificas con el modelo que tienes ahí. Exacto. Y es más, te Tal. están diciendo que las premisas que emplearon supuestamente para que les diera esa respuesta, se las indican. Por ejemplo, un modus tollendo tollens, según la siguiente ley, dice que para que obtuvieran a P7, que es negado P, utilizaron un modus tollendo tollens, empleando la premisa 5, que es esta, negado T, junto con P3, que es negado R. Entonces, utilizan esas dos, ustedes toman esas dos premisas, la aplican en un modus tollendo tollens. Si les da un negado P, quiere decir que efectivamente sí es correcto lo que ellos hicieron. Si no, pues uno escribe que es incorrecto, porque no sería aplicado eso, y más bien cuál premisa la que deberían emplear para que tuvieran una respuesta con un modus tollendo tollens. Ah, ok. Es eso lo que tienen que hacer, no es más. Porque aquí ya les dan todo, desde la premisa 1 hasta la 9. Solo es utilizar las premisas que emplean acá, según lo que les indican acá, y verificar que les dé o no les dé correctamente esto. Y decir por qué no o por qué sí. Listo, profe, comprendido el tema. ¿Listo? Muchas gracias. Dayana, ¿te queda claro ahora sí? Señora. Perfecto. Entonces, muñeca, a estudiar leyes de inferencia y luego si te sientas a hacer el ejercicio tomando las premisas que te dicen acá y verificar que si se aplica esto, te dé correctamente las respuestas que te están diciendo ahí. Si no, no lo colocas y dices que es incorrecto, porque no es correcto afirmarlo porque no se debe utilizar esa premisa, sino otras. Y si es correcto, pues que efectivamente al aplicarla se verifica con la empleo de las premisas tales y tales. Ya, eso es todo. No es más lo que tienes que hacer y hacer el lenguaje natural de ese argumento. ¿Listo? Bueno, mis muchachos, hemos llegado al final de nuestra sesión. Espero que este CIPA les haya sido de mucho recorderis, de un enriquecimiento valioso para que puedan terminar su tarea esta semana. Laura, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Mira, lo que pasa es que yo estoy haciendo el ejercicio 4 y pues yo entiendo lo de la tabla. Sin embargo, bueno, yo elegí la letra A, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, ahí dice que en la premisa 6 se aplica un modus tollendo tollens y eso es incorrecto, ¿sí? Entonces, bueno, y en la premisa 7 dice que también se aplica un modus tollendo tollens, pero se está usando la premisa 6, o sea, también sería como incorrecto aplicar esa, porque si la 6 está mal, pues la 7 también estaría mal, solo que el modus tollendo tollens que están usando ahí, pues sí está bien hecho, ¿sí me entiendes? Espera, dice que la premisa 6 si aplica un Ajá. modus tollendo tollens es incorrecto. ¿Sí? Te sale, o sea, a ti te da que es incorrecto. ¿Sí?
Sí. Pero sí. si lo aplicas en la premisa 7 también te va a salir incorrecto. Digamos, no, en la premisa 7 ahí también dice modus tollendo tollens, entonces dice premisa 4 y premisa 6. Y efectivamente sí, o sea, si digamos niego P, me da S, o sea, ahí está bien, ¿sí? Está correcto eso. No, ambos serían incorrectos, porque es que no tienes que buscar, o sea, tú tienes que verificar si en el modus tollendo tollens te da S. Si no te da S, es incorrecto, no se puede aplicar. Porque en el anterior te dijiste que no se puede aplicar porque no te da nunca un negado P. Pero si aplicas un modus tollendo tollens entre P4 y P6, no te va a dar ese. P4 y P6. No puedes obtenerlo, o sea, no te da. De por sí, si lo haces, no te da. Pero espérame, yo reviso, porque... ok, ya. Porque ya sería un modus tollendo ponens, si lo aplicaras. Sí. Pero como la respuesta que te están diciendo es que ellos aplicaron y obtuvieron ese, entonces es incorrecto. Lo que tienes que decir que es que la ley que tenían para que fuera correcto tenía que ser un modus tollendo ponens. Y mi pregunta es, digamos, también hago, ¿cómo sería la manera correcta de resolverlo para que la conclusión me dé ese o no? Solo es completar la tabla. Solo es incorrecto porque pues es que no te da más espacio para escribir. Tú dices ahí, solamente justificas. No es correcto, colocas, colocas incorrecto y en la justificación no es válido porque no se logra aplicar para estas premisas P4 y P6 un modus tollendo tollens, sino un modus tollendo ponens. Ya, eso es todo. Listo, vale, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, mis muchachos, no siendo más, les doy las buenas noches, que descansen y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, profe. Hasta pronto. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, profesora. Gracias, buenas Vale, noches. con gusto.